Compañeros, me gustaría antes de iniciar nuestra presentación de los esfuerzos a los que están sometidos todos los elementos estructurales del buque, me gustaría poder mostrarles un material, un video, donde se muestra esos esfuerzos y los efectos que producen un buque. Con dos finalidades. La primera, tener una idea mejor de la presentación que vamos a mostrarles hoy, y además de eso, tengan una idea de cómo es la vida en alta mar, los distintos peligros, y lo importante es que poder identificar estos esfuerzos para tenerlos en cuenta en nuestra vida dentro del ámbito marítimo. Sin más que agregar, me gustaría poder mostrarles el video. El video es realmente muy impactante. Espero que les haya sido de incentivo. Y bueno, sin más que agregar, me gustaría poder iniciar nuestra presentación. Esfuerzos a los que está sometido un buque. En un buque, los esfuerzos a los que está sometido sus elementos estructurales se pueden considerar por separado, cuando éste se encuentra en aguas tranquilas o en mar abierto. Un buque con carga o lastres en aguas tranquilas o con oleaje está sometido a una serie de esfuerzos estáticos, tanto en el sentido longitudinal como transversal, debido principalmente a la distribución de los pesos y los empujes. Ahora, desde el punto de vista estructural del buque, se puede considerar como una viga flotante, cuya composición de esfuerzo y resistencia propia ha de estar en equilibrio. Siempre esta condición se debe cumplir en distintas condiciones de carga y flotabilidad. De los esfuerzos que actúan en sentido longitudinal, tienen fundamental importancia en lo que es el peso de la estructura, generalmente en sentido vertical, lo que es el peso de la maquinaria o el peso de la carga. En oposición a estos pesos estarán siempre los empujes producidos por el agua, en sentido contrario a estos. Ahora, la importancia de los esfuerzos transversales es relativa con respecto a los longitudinales, pero no obstante hay que tenerlos en cuenta y básicamente son los mismos que en la resistencia longitudinal, solo que en sentido estará más definido y generalmente serán perpendiculares a la estructura del casco. Ahora, ya hablando de efectos de resistencia, el casco dispondrá siempre de elementos básicos que soportan tanto los esfuerzos longitudinales como los esfuerzos transversales. Así sucede con las planchas del forro exterior y las cubiertas, localizando los elementos en un sentido o en otro, según las necesidades estructurales o de soporte de las planchas. Ahora, hablando del corte vertical y lo que son las dobles longitudinales en agua tranquila, ya viendo un cuerpo homogéneo de sección transversal uniforme, el peso está de flotando en aguas tranquilas. En cualquiera de las secciones, este peso y la fuerza de flotabilidad son iguales y opuestas. Entonces, por lo tanto, siempre hay una fuerza resultante en una sección. El cuerpo no será tensionado ni deformado. Un buque flotando en aguas tranquilas tiene una distribución irregular del peso debido a la distribución que tiene de la carga y a la distribución de sus pesos estructurales. Ahora, la distribución de flotabilidad tampoco es uniforme, ya que el área de la sección bajo el agua no es constante a lo largo del eslora, siendo el peso total y la flotabilidad total en total equilibrio, pero en cada sección habrá una fuerza resultante o de carga, ya sea en exceso de flotabilidad o en exceso de carga. Ahora, hablando ya del momento de flexión en vía marítima, cuando un buque ahora está en alta mar, las olas con sus senos y crestas producen en ello una mayor variación en la fuerza de los boyantes. Por lo tanto, pueden aumentar el momento de flexión. Lo pudimos ver en el video del principio.
lo que produce estas fuerzas. Ahora, la fuerza del corte vertical y las tensiones, básicamente los efectos extremos se pueden ilustrar con un buque balanceado sobre una ola de igual longitud a la de la nave. Si la cresta de la ola está en la medianía del buque, la fuerza de los boyantes tenderán al quebranto del mismo. Si el seno de la ola está en la medianía del buque, la fuerza de los boyantes tenderán al arrufo de la nave. Bueno, para continuar es importante que analicemos el buque como una viga. De esta manera conoceremos los esfuerzos a los cuales está sometido de manera longitudinal y los esfuerzos que se producen de acuerdo a la condición en que se encuentra. La fricción en los buques se puede comparar con la fricción en las vigas en muchos de los casos. Para calcular, o el hecho de calcular la fuerza necesaria en los buques se hace problemático debido a la cantidad de peso y esfuerzo que éste sufre. Entonces, como todas sus estructuras están sometidas a diferentes esfuerzos, durante toda su vida útil, esos esfuerzos deforman la estructura. Los esfuerzos a los que está sometido se pueden dividir en dos grupos: los esfuerzos estáticos y los esfuerzos dinámicos. Entonces, los esfuerzos estáticos son producidos debido al propio peso de la estructura, que varía a lo largo de la longitud del buque, y también tenemos los esfuerzos dinámicos. Entonces, los esfuerzos dinámicos se deben a los cabeceos en el mar, los balanceos que éste sufre, el viento y las olas. Para comprender mejor esto, es necesario que analicemos o conozcamos ciertos conceptos para entender mucho mejor de qué se trata los esfuerzos a los cuales está sometido el buque. Tenemos esfuerzos de tracción, y esta es la resistencia a la que un material ofrece a que lo estiren. En los asterios de alta resistencia, la alta resistencia a la tracción que ellos presentan genera o produce que sean usados en ciertas zonas del buque, debido a que su límite elástico está comprendido entre los 33 y los 45 kilogramos por milímetro cuadrado. Sin embargo, por seguridad se procura a que la tracción de los elementos estructurales no pase de los 15 kilogramos por milímetro cuadrado. También tenemos la compresión, que la compresión es la resistencia que ofrece un material a que las fuerzas o cargas lo compriman. Entonces esto se llama resistencia a la compresión, y en general se supone que el acero dulce presenta o ofrece la misma resistencia a la compresión que a la tracción. Pero normalmente la compresión está relacionada también con la flexión y reforzada localmente por el pandeo. Otro de los esfuerzos que encontramos es el esfuerzo cortante, ¿verdad? Es el efecto de dos fuerzas actuando en sentido paralelo. Cuando los buques anteriormente se remachaban, era el principal esfuerzo que aguantaba la caña del remache. Ahora definiremos qué es el esfuerzo cortante longitudinal. El esfuerzo cortante longitudinal es este que se desarrolla a lo largo de un elemento estructural, el cual está sometido a diferentes cargas transversales, que el mismo es igual al esfuerzo cortante vertical en el mismo punto, también llamado esfuerzo cortante horizontal. Es este esfuerzo que se produce a lo largo del eje longitudinal de una estructura. Entonces imaginemos un tablón, una viga en sección rectangular flotando libremente en aguas de reposo. Estas condiciones de su peso está equilibrado con el esfuerzo del empuje que este recibe. No está sometido a ningún tipo de esfuerzo. Ahora vamos a considerar un buque flotando en aguas tranquilas. Va a presentar un mismo calado de proa a popa. El peso total del buque va a estar en equilibrio por el empuje que éste recibe, que es el volumen de su forma sumergida por la densidad del agua, que es igual al desplazamiento, pero los otros pesos de empujes parciales que lo constituyen no están repartidos de forma uniformemente a lo largo de su eslora, como pasaba en el tablón. Los momentos flectores creados consecuentemente por los esfuerzos longitudinales a los que se ve sometido toda la estructura del casco son debido a la desigual distribución de pesos y empujes a lo largo
del mismo y deberían ser tenidos en cuenta al momento de su construcción, así como los esfuerzos cortantes. Ahora bien, los esfuerzos longitudinales de los buques en las olas, tenemos que considerar todos los esfuerzos dinámicos que este buque sufre en su paso por agua abierta. Los esfuerzos de los buques en las olas difieren en cuanto están las aguas tranquilas, como es de suponerse, y son máximos, por tanto críticos para el casco, cuando la longitud de la ola es igual a la eslora y además la cresta o el seno de la ola está en su mitad o cuaderno maestro. Cuando la cresta de la ola se encuentra en la mitad del buque y los senos en los extremos del mismo, de proa y de popa, en este caso la distribución de los pesos de empuje en las secciones del buque darán lugar a un mayor reparto de cargas y a una condición en los extremos de proa y popa que tiendan a hundirse y en el centro a elevarse. Se llama esta condición quebranto. En esta condición daría lugar a esfuerzos longitudinales de tracción en la cubierta y de compresión en la quilla. Ahora bien, consideremos una viga apoyada en sus extremos con una carga concentrada en el centro. Ahora consideremos que el seno de las olas se encuentra en el centro del buque y que la cresta se encuentra en la proa y en la popa. En este caso, la distribución de cargas es la resultante de los esfuerzos de empuje, y en esta condición el buque tiendan a los extremos, proa y popa, a elevarse y el centro a hundirse, dando paso a una condición de arrufo. Resistencia de la cubierta. Si un cuerpo homogéneo de sección y peso uniforme flota en aguas tranquilas, en cualquier sección las fuerzas de peso y flotabilidad son iguales y opuestas. Por lo tanto, no hay fuerza resultante en una sección y el cuerpo no se tensa ni se deforma. Un buque flotando en aguas tranquilas tiene un peso desigualmente distribuido, debido tanto a la distribución de la carga como a la distribución estructural. La distribución de la flotabilidad tampoco es uniforme, ya que el área seccional subacuática no es constante a lo largo de la eslora. El peso total y la flotabilidad total están por supuesto equilibradas, pero en cada sección habrá una fuerza o carga resultante, ya sea un exceso de carga o un exceso de flotabilidad, dado que el buque permanece intacto. Hay fuerzas verticales hacia arriba y hacia abajo que tienden a deformar el buque. Debido a su distancia del eje neutro, los esfuerzos de flexión en la superestructura de los buques pueden ser muy grandes. Desafortunadamente, a menudo no es deseable utilizar materiales de alta resistencia o elementos estructurales con grandes secciones transversales en la superestructura, debido a los siguientes factores: elementos estructurales con grandes secciones transversales en la superestructura, y también debido a los problemas que esto podría crear con la estabilidad. En consecuencia, hay que encontrar otros métodos para reducir las tensiones. Una solución es el uso de juntas de expansión. La razón principal para utilizar juntas de expansión tiene que ver con el esfuerzo cortante entre la cubierta y la superestructura. Si un buque está acaparado, entonces la cubierta está bajo tensión. La cubierta también hace que la parte inferior de la superestructura se curve, tirando de ella hacia afuera o exponiéndola en la tensión. Este tirón hacia afuera o carga de cizallamiento entre la superestructura y el casco se ven agravados por las esquinas afiladas donde se conectan el casco y la superestructura. Otra solución es dividir la superestructura en secciones cortas. Esfuerzos transversales. Hay tres tipos principales de esfuerzos transversales. Esfuerzo de traslación. Cuando un buque se balancea en un canal marítimo, la sección transversal intentará distorsionarse en las esquinas debido al esfuerzo de balanceo. Esfuerzo de agua o de presión del agua. El agua actúa perpendicularmente a la superficie del casco sumergido y aumenta con la profundidad. Esto produce esfuerzos de colapso que deben ser resistidos. Esfuerzo de atraque. Cuando un buque está en dique seco, se elimina el empuje del agua. El casco a ambos lados de la traca de la quilla tiende a curvarse hacia abajo y las vigas en tensión. Se necesita bloques de quilla, bloques de sentina y puntales laterales para sostener el buque. La disposición de los bloques de quilla y pantoque es diferente para cada clase de buque. Los puntales laterales, tacos de madera, también difieren de un buque a otro. Desplazamiento. Este es el peso real de un buque medido en toneladas de peso, es decir, es la cantidad de agua que desplaza cuando flota. Cuando un buque se mueve en balance, la cubierta tiende a moverse lateralmente en relación a la estructura del fondo y el forro de un costado se mueve verticalmente en relación con el otro costado. Este tipo de formación se conoce como estantería. Los mamparos transversales principales resisten la deformación transversal.
La contribución de la cuaderna es insignificante siempre que el mamparo esté en espaciamiento regular y habitual. Cuando los mamparos transversales son aplicadamente espaciados, las cuadernas en las vigas se pueden introducir a compensar. Hola, soy el cadete de tercer año Adrián Sosa. Le hablaré sobre la torsión a la que está sometido un buque. Cuando se dice la palabra torsión, lo primero que preguntamos es, ¿será que el buque se dobla? Básicamente sí y a la vez no. Torsión. Cuando un cuerpo está sujeto a un momento de torsión, que es comúnmente conocida como el par, el cuerpo se dice que está en torsión. Un buque con la proa oblicuamente 45 grados a una ola será sujeto a corregir los momentos de dirección opuestos en sus extremos al torcer el casco y ponerlo en torsión. En mayoría de los buques, estos momentos de torsión y esfuerzos son insignificantes, pero en los buques con abertura de cubierta muy amplia y de largo son significativos. Un particular ejemplo es el buque de contenedores más grande, donde en la obra muerta de una caja de torsión y pesada estructura de vigas, incluyendo la cubierta superior, se ofrece para dar cavidad a los esfuerzos de torsión, los esfuerzos locales. Pantocazo. Se refiere a una tendencia a que el forro exterior para trabajar dentro y fuera en el mar, y es causada por las presiones fluctuantes en el casco en los extremos cuando el buque se encuentra entre las olas. Estas fuerzas son más graves cuando el buque se está moviendo entre las olas y está lanzando fuertemente las grandes presiones que ocurren en un ciclo de tiempo. Golpeteo. Esfuerzos locales severos que se producen en la zona del casco inferior y elaboración de un buque hacia adelante cuando se conduce en la mar de proa. Estos esfuerzos de golpeteo, como se les conoce, es probable que sean más graves en una condición ligera de lastre y ocurren sobre un área del forro del fondo a popa del mamparo de colisión, un refuerzo adicional que es requerido por... Buenos días, espero que se encuentren bien. Mi nombre es José Roa y yo les voy a hablar un poco sobre el siguiente tema, la fractura frágil. ¿Por qué se partían los barcos americanos en dos en la Segunda Guerra Mundial? Con la construcción a gran escala de la soldadura en la construcción de los buques, más se ha prestado atención en la correcta selección de los materiales y el diseño estructurales para evitar la posibilidad de ruptura frágil que ocurre. Aunque los casos de ruptura frágil se han registrado en buques remachados, las consecuencias más desastrosas se han encontrado en los buques soldados, debido a la continuidad del metal proporcionado por la junta soldada en comparación a las vueltas del clavado que tenían a limitar la propagación de grietas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, como parte del proyecto del gobierno, envió a construir bloques continuos de buques de cargas totalmente soldados. La construcción se inició en el inicio del estallido de la Guerra del Pacífico, a partir de 1942. Se armaron 2.708 buques, desde 1939 a 1945. Así que el 1 de abril de 1946 se informaron que 1.831 daños o accidentes estaban en los buques. Más de 200 buques se hundieron o dañaron sin esperanza de reparación. Los accidentes se debían a la aparición de desarrollo de fisuras quebradizas que se debieron a la falta de tensión, a la fractura de la junta de soldadura. Falla por fatiga. A diferencia de la fractura frágil, la falla por fatiga se produce muy lentamente y puede ser, de hecho, puede durar varios años en el proceso. El peligro de esta es que ocurre bajo tensiones que se aplican en la estructura en varias ocasiones durante un periodo de tiempo. Una grieta de fractura frágil o de fractura de fatiga, una vez iniciada, puede crecer hasta que el miembro de soporte de carga se produce en el área de sección transversal, la cual es insuficiente para soportar la carga de la aplicación. En cambio, el pandeo, con el último aumento
sustancial del tamaño de los petroleros, graneleros y los contenedores en los últimos años, una mayor atención ha tenido que tener en cuanto a la resistencia del pandeo de los paneles de placas rígidas la que constituyen en el forro. En este orden de ideas, y para finalizar, se puede llegar a la conclusión de que los esfuerzos están sometidos todos los elementos estructurales de los buques, bien sea de aguas tranquilas o mar abierto, pueden ser estos, como el corte vertical y doble longitudinal en aguas tranquilas, que es un buque cuando flota en aguas tranquilas tiene una distribución irregular del peso. Momento de flexión en una vía marítima. Es cuando un buque está en el mar, las olas con sus senos y crestas produce una mayor variación de fuerza en los boyantes. La fuerza de corte longitudinal es cuando el buque se quebranta o arruga en aguas tranquilas. El buque como viga fue visto antes de que el buque se doble como una viga, sí. Y de hecho, el casco puede ser considerado como una viga en forma de caja. La resistencia a la cubierta. La resistencia forma un reborde superior en la viga casco. Esfuerzo transversal. Cuando un buque experimenta fuerza transversal que tiene a cambiar la forma de las secciones transversales del buque. Torsión. Es cuando un cuerpo está sujeto a un momento de torsión que es comúnmente conocido como un par. Asimismo, el golpeteo también se puede considerar. Fractura frágil es aquella en la cual la fisura se produce en muy poca deformación plástica en su vértice. La falla por fatiga, esta se produce a largo plazo o durante un largo tiempo. Pandeo se manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de compresión. Con este resumen finalizamos nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.